Vamos a hablar precisamente del tema que estábamos comentando, Jess, de las víctimas de este conflicto en particular. Sí, y particularmente las consecuencias psicológicas, porque son uno de los efectos más duraderos sobre los civiles, y vamos a ver cómo se han reflejado en 3 territorios que son en Gaza, en Israel y en Líbano, que son de los más afectados por este conflicto. Primero les quiero recordar un dato de la Organización Mundial de la Salud, y es que entre las personas que han sufrido una guerra, 1 de cada 5 padecerá depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar o esquizofrenia en los próximos años. Y sí, continúa, Gabriel, perdón. Bueno, entonces voy a empezar en Israel porque después del 7 de octubre los profesionales de la salud mental tuvieron que hacer frente a una ola de estrés. Según el Ministerio de Sanidad israelí, hubo un aumento de diagnósticos de trastorno de estrés postraumáticos con decenas de miles de personas potencialmente afectadas. Toca recordar que la población no solo ha sido conmocionada por las masacres de los kibbutz o por el festival, por ejemplo, de Tribe of Nova, sino también por muchas de las consecuencias que han seguido estos acontecimientos. Primero porque gran parte de los rehenes no ha vuelto a casa. Alrededor de 100 rehenes siguen en Gaza, no se sabe si están vivos, si están muertos. Así que para muchas familias es imposible avanzar o hacer su proceso de duelo. Por otro lado, Gabriel, recordemos que hay 90.000 personas que fueron evacuadas del norte de Israel y que no precisamente pueden vivir en sus casas, y este es el argumento con el que el gobierno israelí justifica ahora mismo la invasión del sur del Líbano. Totalmente, Rosa. Y aunque pues sí, estas personas no pueden vivir en condiciones normales, recordemos que finalmente Israel ahora mismo tiene 7 frentes abiertos en este conflicto. Hay también cada vez más soldados y reservistas llamados al frente de batalla, lo que también crea mucho estrés para sus familiares. Por otra parte, los israelíes tienen un sentimiento de amenaza constante con los sonidos de sirenas o los ataques. Vimos, por ejemplo, videos de gente gritando en la calle durante el ataque de casi 200 misiles por parte de Irán el pasado 2 de octubre. Así que, como consecuencia, según un estudio del Instituto Israelí para la Democracia, el 73% de los israelíes se sienten menos en seguridad, obviamente, que antes del 7 de octubre. Y por otro lado, Gaby, vamos ahora a ver la situación dentro de la Franja de Gaza. Como decíamos, son más de 41.000 las víctimas mortales de esta ofensiva israelí, según los datos que aporta el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, y que son respaldadas también por la Organización Mundial de la Salud. Sí, Rosa. Y efectivamente los daños que ha sufrido la población finalmente son incalculables. Por eso quiero enfocarme más que todo en las consecuencias sobre los niños. Y para eso, bueno, unas cifras claves. Según UNICEF, las mujeres y los niños representan el 60% de las víctimas, como lo estaban diciendo ahora. Por segundo año consecutivo también los niños no irán a la escuela porque el 92% de las escuelas fueron dañadas o destruidas. Y una gran mayoría sufren de malnutrición porque el 96% de la población, como también lo decían, está al borde de la hambruna. Obviamente los niños sufren numerosos traumas y trastornos de estrés constantes porque viven pues bombardeos diarios, ven personas o familiares morir frente a sus ojos y viven con un miedo constante. La gran mayoría de la población de Gaza ha sido desplazada numerosas veces. Los niños están desubicados, han vivido separaciones y se estima que 20.000 niños se han quedado sin padres durante este conflicto. No es una guerra que arrebata la infancia precisamente a los niños de Gaza, ¿no? Sí, les obliga pues a crecer más rápido. Muchos niños, por ejemplo, han perdido poco a poco su inocencia. Como me comentaba el periodista gazatí Rami Abu Jamous, que está desplazado en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, muchos niños han empezado a trabajar para ayudar a su familia en medio del conflicto. Lo más común es que venden cosas en el mercado o frente a su carpa en los campos de refugiados, y eso pues obviamente perturba el equilibrio familiar. Hay niños de, por ejemplo, 9 o 10 años que ya ganan dinero y se sienten un poco más independientes, poco a poco pues ya no escuchan a sus padres, por ejemplo.
Así que, bueno, Rami también me comentaba que se ven comportamientos más violentos y agresivos entre los niños por la violencia también que presencian todos los días. Así que además de los traumas que van a llevar los niños y los padres a largo plazo, es también todo el equilibrio de la sociedad que está cambiando realmente en Gaza. Vamos a poner la mirada ahora al Líbano, Gabriel, porque ahí, si bien la invasión terrestre y la escalada de la ofensiva aérea tiene un par de semanas, es verdad que esta situación se suma a múltiples crisis, ¿no?, que ya atravesaban el país, como la económica. Claro, y todo se suma. Obviamente aún no hay cifras disponibles sobre las consecuencias directas pues, de la guerra que están viviendo ahora mismo, pero cuando miramos a cifras pasadas podemos imaginar un aumento del estrés postraumático, ya que es lo que ha pasado básicamente en cada conflicto que ha vivido el país. Según un estudio citado por el medio L'Orient Le Jour, la tasa de personas sufriendo un trastorno de estrés postraumático pasó del 8 al 14% durante la guerra civil, alcanzó después más del 21% durante la guerra de 1996 y finalmente alcanzó un 35% después de la guerra de 2006. Y cuando los traumas pasados no han sido curados, pues es peor porque se suman a los nuevos. Ahora mismo hay más de 1 millón de desplazados libaneses. Se puede escuchar bombardeos, se puede escuchar también los aviones israelíes que hacen recordar a la gente pues, estas guerras pasadas. Según Médicos Sin Fronteras, se multiplicaron las llamadas a sus líneas de atención en salud mental para problemas relacionados al miedo y al desplazamiento desde, pues, por ejemplo, la invasión israelí. De manera general, la población vive en un clima de inestabilidad e imprevisibilidad total, con, por ejemplo, las explosiones de los beepers, la cancelación de los vuelos o también el retraso ahorita de la vuelta al colegio. De hecho, el ministro de Educación anunció que los estudiantes no volverán a la escuela antes del 4 de noviembre por los riesgos de seguridad. Y pues, Rosa, realmente esperamos que esta fecha no se aplace más.